Capítulo 5, el primer desafío. En una tierra fría y desolada, donde se entremezclaban tormentas eléctricas y colosales ciclones lo suficientemente fuertes como para desarraigar montañas enteras y alterar paisajes completos, se desencadenó sin restricciones por parte de la madre naturaleza, como si hubiera buscado la destrucción del mundo de manera constante. Un mundo tan duro y cruel que los soldados y guerreros endurecidos, entrenados en la batalla para ser siempre victoriosos en las guerras, buscarían la muerte para alejarlos de este horrible lugar. Un mundo donde los desastres naturales a escala continental pisotean regularmente la Tierra como una reunión de eventos catastróficos, se encuentra en una montaña. Una montaña tan grande y alta que su pico supera las nubes de ozono. Buscar refugio en su cima era un asentamiento próspero, que a pesar de la ferocidad del mundo, se mantuvo firme. Una fortaleza que defiende tan poderosa que incluso las condiciones violentas del planeta no pueden destruirlo. El Otsutsuki era un clan poderoso. Un clan con legiones de guerreros poderosos. Tan poderoso, de hecho, que un solo guerrero Otsutsuki puede diezmar un ejército de ninjas, y un solo batallón de ellos puede derrocar fácilmente y gobernar un país o incluso un continente entero. Su poder físico estaba muy por encima del de cualquier humano, ninjas o de cualquier otro tipo. Y su conocimiento en artes marciales era como un océano para el lago de la nación elemental. Pero estos rasgos por sí solos no fueron la única razón por la que se los temía en toda la realidad. No, estas eran solo minorías en el mejor de los casos. Si bien el clan de piel blanca era bastante hábil en los combates y la violencia, eran más conocidos y venerados por ser un clan de genios. Un clan de inventores e innovadores. Dispositivos y maquinarias innovadoras que pueden crear con la poca tecnología que poseen. Fue por esta razón que pudieron producir dispositivos que les permitieron atravesar dimensiones. Y la invención de armas poderosas combinadas con su conocimiento imperativo de la manipulación de la energía les había permitido conquistar muchos mundos en toda la vasta extensión del espacio-tiempo. Siendo dos de los más fuertes dentro del clan, no hace falta decir que Kinshiki y Momoshiki estaban entre los más hábiles y sabios. Poseer conocimiento y poder más allá de lo que un humano puede adquirir por varias vidas. Y usar cada fragmento de ese conocimiento para encontrar cualquier medio para rastrear al humano, corriendo y cruzar donde sea que estuviera en el cosmos no era del todo imposible. Momoshiki-sama. Un hombre grande y musculoso vestido de blanco. Un guerrero que sin duda poseía la fuerza de 100 hombres, caminó hacia una sala del trono. Donde estaba frente a él, había un trono hecho de granito y roca sólida. Y sentado sobre él un guerrero más pequeño. De aspecto femenino y ágil en figura. Pero incluso el guerrero más grande sabía de memoria que era mediocre en comparación con el que estaba sentado en el trono. El hombre musculoso se arrodilló respetuosamente, como cabría esperar de un sirviente a su rey. Hemos localizado las coordenadas del humano. Hemos recogido algunas lecturas minúsculas del chakra de una dimensión desconocida. El hombre corpulento informó a su superior. Su voz ronca monótona, casi robótica, si el que estaba sentado en el trono quería señalar. Sin levantar la vista, continuó. Aunque su distancia es bastante problemática. Eso pareció interesar a su superior. Expliqué. Fue la respuesta de su maestro, su forma cubierta por la umbría de la habitación, dejando sus ojos lilas gemelos brillando en la oscuridad. Está miles de veces más lejos en comparación con esa dimensión donde las lecturas del zorro se habían discernido no hace mucho. El orador se inclinó profundamente, como avergonzado mientras transmitía la información. Las malas noticias superaron inmensamente a las buenas. Su maestro no tomaría amablemente esta información si no hubiera formulado una solución a este problema. Oh. El guerrero masivo escuchó algunos ligeros cambios. E inclinó la cabeza para mirar a su maestro más pequeño, que se había enderezado casualmente de su posición de asiento relajado. Su forma aún oscurecida por las vastas sombras en las que la luminiscencia de la luz de la luna no había alcanzado. Orbes de color pastel perforaron la oscuridad como la mirada misteriosa de un depredador en un bosque al atardecer. Una vista que llenaría a cualquier hombre de gran ansiedad y presentimiento. El hombre grande podía sentir la irritación de su amo cuando esos orbes crueles de color perla lo miraban. Kinshiki, ¿estás diciendo que no tenemos forma de cruzar la distancia? El que está sentado, Momoshiki, gruñó. Oh, por supuesto, que no Momoshiki-sama. Hemos creado una forma de viajar a esa dimensión a pesar de su distancia. Kinshiki respondió nerviosamente a pesar de mostrar una fachada tranquila, una gota de sudor recorrió sus ásperas facciones como la única prueba de su leve aprensión. El pesado sentimiento de la atmósfera cesó.
El guerrero más grande se relajó interiormente y se recompuso. Lo escucharé entonces. El gran Otsutsuki asintió respetuosamente antes de enderezarse. La razón por la que no podemos cruzar esa distancia es porque no tenemos suficiente chakra requerido para navegar en toda su medida, incluso teniendo en cuenta los frutos de chakra. Explicó a través de sus dientes. Y se detuvo brevemente, oliendo el aire frío. Y debido a esto, el dispositivo dimensional solo puede enviar a una persona por ahora. Parece que la técnica del espacio-tiempo del humano era mucho más avanzada de lo que pensábamos. Dijo el guerrero, agregando distraídamente la última parte con no poca cantidad de odio. Al darse cuenta de la mueca de su amo, inmediatamente continuó con el plan. Como tal, la única opción que hemos formulado es que enviemos a alguien a esa dimensión, para plantar un árbol de chakra. Este árbol de chakra nos proporcionará la energía necesaria para que el dispositivo se use continuamente sin repercusiones. La penetrante mirada de Momoshiki se mantuvo fija. ¿Y cuánto tiempo tenemos que perder antes de que florezca el árbol? La impaciencia y la irritación se aclaran en la voz del líder de los Otsutsuki. Dependiendo de las condiciones atmosféricas, puede diferir de 2 a 3 semanas, 4 como máximo. Los 2 orbes de color claro se desvanecieron en la quietud de la oscuridad cuando Momoshiki cerró los ojos pensando. Ya veo. ¿Tienes a alguien en mente? El subordinado asintió afirmativamente e inclinó la cabeza. Sí. En nuestras filas, siempre ha habido uno entre nuestros soldados. Conocido por ser demasiado poderoso y temible entre sus compañeros. Creo que él es el indicado para ese trabajo. El hombre más grande respondió con calma mientras esperaba la aprobación de su amo. Urashiki, ¿quieres decir? Momoshiki confirma. Sí. ¿Y confías en él? Él asintió lentamente. Sí. Lo entrené personalmente por un tiempo, y tengo confianza en sus habilidades. No fallará. Aunque su personalidad es alegre, jovial, curiosa y bastante relajada, menosprecia a otros Otsutsuki por ser demasiado serio. Sin embargo, Urashiki es fiel al clan y sigue las reglas del Tsutsuki incluso si va en contra de sus deseos, también es bastante sádico e impaciente. Son quizás el único inconveniente de sus cualidades, pero debería ser saciado si mata a suficientes personas para, como él diría, matar el tiempo. Dijo Kinshiki, como si matar fuera un tema normal, que era para los Otsutsukis. Matar nunca se consideró algo que se hiciera con remordimiento y contrito. El clan Otsutsuki, tal como se los conocía por ser demasiado poderosos, también se los conocía y temía por su ansia de que la sangre coincidiera. Después de todo, su clan había prosperado y ascendido a la cima de la cadena alimentaria al aniquilar a otras especies. Para ellos, matar era tan normal como respirar. Y se consideró un requisito previo para que se fortalecieran. De hecho, los jóvenes Otsutsukis debían matar para ser declarados verdaderos guerreros. Y la mayoría de las veces, matar entre los Otsutsukis no era desconocido, ya que no estaba mal visto. La lástima, la compasión y la simpatía nunca estuvieron, y nunca estarán en su vocabulario. Por supuesto, eso no quiere decir que fueran bárbaros. Les gusta pensar que matan con absoluta gracia y brillantez. Muy bien, tráelo aquí. El guerrero más pequeño ordenó. Kinshiki obedeció de inmediato. Sí, Momoshiki-sama. El hombre salió de la habitación y desapareció de la vista. Unos segundos después, Kinshiki regresó. Con él estaba un Otsutsuki notablemente más joven. Parpadeando a la vista frente a su líder. ¿Llamaste, Momoshiki-sama? El joven miembro del clan se inclinó respetuosamente. La mirada de Momoshiki se posó en él. De hecho. Tengo una misión para ti, Urashiki. El líder comenzó mientras apoyaba la barbilla en su mano. Como el dispositivo dimensional no puede enviarnos tanto a Kinshiki como a mí a la dimensión donde se trazó el chakra del ser humano, ya que su capacidad solo puede enviar a una persona por ahora, serás enviado en nuestro lugar. Hizo una pausa mientras sacaba algo de su bolsa de tela. Lleva estas semillas de chakra contigo. El líder de Otsutsuki arrojó casualmente 3 semillas rojas brillantes en su dirección. Urashiki los atrapó sin esfuerzo. Usa esas semillas para plantar un árbol de chakra. Solo así podremos atravesar la distancia nosotros mismos. La boca de Urashiki tiró hacia arriba con entusiasmo, agarrando las semillas en una mano. Como usted ordene. Llevarás a cabo esta misión de inmediato. No habrá tiempo que perder, ¿entiendes? Momoshiki terminó. La voz del líder era firme, como si no se permitieran objeciones en primer lugar. Él asintió. Sí, Momoshiki-sama. Urashiki se puso de pie, justo cuando una brisa fría de invierno entró en la sala del trono.
Sus mechones blancos y puntiagudos se balanceaban en el viento mientras su túnica blanca bailaba. Sus ojos fríos y endurecidos brillaron de alegría y emoción. Satisfecho de tener que hacer algo más que cazar criaturas que eran demasiado débiles hasta el punto de aburrirse. Criaturas que no tienen otro propósito que someterse a sus destinos inevitables y ser aplastados bajo su poder. Jugar y matar a esos monstruos insignificantes y débiles ya no le entretenía. Esperemos que las criaturas allí le sirvan más que cosas divertidas para él. Le gusta un buen desafío después de todo. El más grande de los tres se levantó de su posición encorvada y deslizó una mano gigante dentro de su túnica, sacando un dispositivo circular de su persona. Aquí, usa este dispositivo para viajar allí. Solo puedes usar esto una vez hasta que el árbol florezca. El gigante instruyó a su antiguo alumno, quien asintió en afirmación. Simplemente gire la pieza triangular hacia los lados. Ya hemos vertido el chakra necesario lo suficiente para un solo viaje. Kinshiki le entregó el dispositivo de mano circular al guerrero más joven que con entusiasmo, demasiado ansioso, lo aceptó con prontitud. Tomando en cuenta las instrucciones de Kinshiki, Urashiki fijó el gatillo en una posición en sentido antihorario. Casi al instante, el aire y la atmósfera cambiaron. Se hizo más pesado. Y la gravedad se volvió algo inestable. Se sintió una fuerte brisa de viento dentro de la habitación cuando la tela del espacio se abrió con fuerza. Y luego apareció un vórtice aparentemente infernal de intercambio de color rojo y naranja. Una puerta de entrada bastante intimidante que parecía acumulada por una tempestad de fuego y lava. Uno podría confundirlo con ser el portal al infierno más profundo. Todavía era inestable. Como Urashiki puede sentir las vibraciones debajo de sus pies, y el portal que envía ráfagas de viento en las cercanías, habló de lo desequilibrado y frágil que era. Dudaba que terminara en el lugar previsto si entraba por la puerta ahora. Probablemente terminaría en una dimensión lejana aislada en el alcance más profundo de la infinita inmensidad del espacio y el tiempo. Que ningún dispositivo Otsutsuki pueda alcanzarlo. Eso es si su cuerpo sobrevive siendo destrozado de todos modos. La estabilización de la puerta de enlace tomó más tiempo de lo esperado, y se vieron obligados a esperar inactivos durante aproximadamente 20 minutos antes de que finalmente se estabilizara. La presión del aire disminuyó y los temblores del piso se calmaron. La violenta y arremolinada masa de gas naranja dimensional se había calmado y ralentizado considerablemente, como la formación de un río furioso después de días de aguas de inundación. Finalmente, estaba listo para ser ingresado. La mirada de Kinshiki salió del portal para mirar al joven Otsutsuki. No se olvide de plantar el árbol. Esperaremos un viaje exitoso en un mes. Él recordó. Y mantente atento al humano si tienes tiempo de sobra. Urashiki ni siquiera asintió cuando reconoció las palabras de su antiguo maestro. Lenta y cuidadosamente se acercó a la puerta giratoria de colores brillantes. Su boca se curvó en una ardiente sonrisa. Le dieron una tarea. Una tarea que era de suma importancia. Se le dio la tarea del propio Momoshiki-sama. El gobernante supremo actual del clan. Eso significaba que debía tener cierto nivel de confianza en las habilidades de Urashiki. El clan Otsutsuki era increíblemente poderoso. El clan estaba lleno de guerreros brillantes y poderosos. Si no se debe a su enorme fuerza física e ingenio de combate, entonces a su astucia y destreza mental. Su fuerza era realmente incomparable, y su genio aún más. Urashiki estaba casi seguro de que había al menos 50 personas más fuertes e inteligentes que él. Pero Momoshiki-sama había elegido a nada menos que a él de todos modos. Y estaría condenado a una eternidad de tortura y tormento si le fallaba a su honorable líder. Ahora vete, Urashiki. Momoshiki ladró. Tenga en cuenta que esta misión es de la clase más alta. El fracaso no es una opción. Y con una última reverencia profunda, el guerrero Otsutsuki entró en el espiral del espacio desgarrado. E inmediatamente fue devorado por él cuando el portal empujó su cuerpo hacia sus profundidades. Y así comenzó un viaje de Otsutsuki a través del espacio-tiempo. El mundo del otro lado debería estar mejor preparado. Para el reinado del Otsutsuki pronto se hará realidad. Crocus, X791. La joven, Mavis Vermilion, cuando se presentó, había llevado a Sasuke a una de las grandes puertas del Coliseo que supuestamente lo llevarían a los cuartos de Fairy Tail. La niña vestida de volantes había sospechado de él al principio. Pero luego, de la nada, la chica rubia se desbordó repentinamente de entusiasmo infantil después de aparentemente analizarlo. Como si ella fuera una amiga olvidada a la que él olvidó hace mucho tiempo. Y ella había estado más que feliz de llevarlo a su gremio. La niña descalzo estaba prácticamente saltando de júbilo.
No sabía de qué estaba tan extasiada la chica, pero estaba seguro de que tenía algo que ver con él. Su experiencia con la chica fue bastante extraña. 20 minutos antes. ¿Tú, puedes verme? Mavis soltó con los ojos muy abiertos, completamente atónito. Sasuke levantó una ceja curiosa. ¿No debería estarlo? La boca de la niña se movió de arriba a abajo, apenas murmurando una oración coherente. Pero, eso no debería ser posible. Solo los miembros de Fairy Tail deberían poder ver esta forma astral. Mavis se susurró a sí misma con voz apenas audible mientras se recuperaba de su sorpresa. Pero el oído felino de Sasuke escuchó cada palabra. ¿Forma astral? Aunque él en cuestión. ¿Era eso una forma de brujería? ¿Podría este joven ser un miembro? Murmuró con incertidumbre mientras sus orbes esmeraldas lo inspeccionaban de arriba a abajo con cautela. Completamente ajeno a los ojos entrecerrados de Uchiha, estaba interiormente molesto porque la niña había comenzado a monologar sin tener en cuenta su presencia, pero se encogió de hombros. La mente de Sasuke estaba en las cosas más importantes, como lo que esta niña de repente estaba murmurando. ¿Y, esta niña realmente llamó a un hombre adulto como él un hombre joven? Eso en sí mismo hizo que la curiosidad de Sasuke se encendiera. Después de todo, ¿qué tipo de adolescente prepúbero llamaría a alguien mucho mayor que ella un hombre joven? Pero las palabras forma astral eran lo que actualmente estaba en primer plano en su mente. Una técnica que puede hacer que alguien sea incorpóreo e invisible para quienes están fuera de Fairy Tail, tal vez. Eso explicaría por qué la chica estaba tan sorprendida por el hecho de que él puede verla ya que ella no lo había visto hasta ahora. Más importante aún, la niña conoce a Fairy Tail. Y en función de cómo consideraba el gremio, debe ser miembro. ¿Uno nuevo? No recordaba haberla visto en el gremio, ni ningún miembro mencionó a una chica vestida de volantes. Sasuke la miró y se encontró dudando de sus ojos. La niña, a pesar de su apariencia infantil, parecía sorprendentemente perceptiva y madura. Ella lo escaneó expertamente como un halcón. Los ojos verdes, sin pupilas, se movieron de la cabeza a los pies de una manera profesional que hizo que los shinobi parecieran un grupo de niños descuidados. Y los shinobi fueron entrenados toda su vida para ser sospechosos y desconfiados. Sin embargo, esta jovencita, que sin duda debería tener la edad promedio de los genin, lo miraba con escrutinio solo a los más intelectuales de los shinobi, o el intelecto y la sabiduría de un Kage podrían esperar. El ninja podía decir que esta niña era sabio más allá de sus años. Al igual que Itachi había sido. Inconscientemente, el ninja comparó al niño con su hermano mayor. Su hermano había sido, por decirlo menos que una exageración, un genio absoluto cuando era solo un niño. Su intelecto estaba tan por delante de los niños de su edad que sería comparable a la brecha de inteligencia entre la astucia de un felino y la capacidad cerebral aburrida e inexistente de una lombriz de tierra. Itachi poseía poder mental para resolver acertijos complejos, descifrar acertijos difíciles y formar estrategias complicadas, ya sea para algo tan trivial como los juegos de mesa o para fines más profesionales como el espionaje y las tácticas militares. Su hermano poseía una filosofía y una perspectiva de la vida que podía confundirlo con un gobernante que había reinado toda la vida. Y eso fue cuando era un miserable niño de 13 años. Y eso solo creció con los años. Un genio sin igual que era. Pero incluso él parecería bastante deficiente en comparación con esta niña. El aire puro y el ambiente que emitía la chica rubia le decían que ella era cualquier cosa menos ignorante e ingenua, como la mayoría de los niños de su edad deberían ser. La niña posee una mente táctica, eso podía decirlo. Con la forma en que ella intentaba discernirlo, sin duda meditaba si era o no una amenaza. Sasuke podía sentir de alguna manera, todo ese conocimiento que había acumulado a lo largo de sus viajes, ni siquiera podía esperar compararlo con el océano de tradición bastante hercúleo almacenado dentro de esa mirada sazonada pero infantil. Era como si fuera un niño sin sentido en contraste con ella. Llámalo meros instintos. Sensación de la tripa. Pero nunca le había fallado una vez antes, y dudaba que lo hiciera pronto. La sabiduría y la profesionalidad prácticamente flotaron del al niña diminuto como si saliera de su recipiente. Por encima de todo, Sasuke podría decir que tiene experiencia más de lo que una vida podría proporcionar. A estas alturas, dudaba de la apariencia de la al niña. Le desconcertó, admitiría. Los ojos de obsidiana de Sasuke se estrecharon instintivamente hacia la chica. Al parecer en respuesta, la chica rubia solo chilló en deleite. ¿Diversión? Él no lo sabía. Pero seguro que lo sorprendió.
Con ojos esmeralda llenos de satisfacción y curiosidad infantil, ella miró su forma mucho más alta. No era la mirada anhelante de una fangirl. Más bien, los orgullosos ojos de una madre. No sabía por qué, pero esa descripción sonaba bastante precisa. Un marcado contraste con su apariencia. Debe ser el nuevo miembro del que esos niños siguen hablando. Ella exclamó alegremente mientras saltaba sobre los dedos de los pies con entusiasmo. Debo decir que estoy bastante impresionado. Sasuke no dijo nada, demasiado sorprendido para hacerlo. Pero se las arregló para levantar una ceja, y asintió con la cabeza a la chica. Ella no dijo exactamente de qué gremio estaba hablando aquí, pero él puede asumir con seguridad que estaba hablando de Fairy Tail. La niña rubia asintió sabiamente para sí misma, luego su sonrisa se alargó. Una leve mueca de incomodidad tiró de los labios de Sasuke ante esto. Dijiste que estabas buscando a Fairy Tail, ¿verdad? Preguntó, ganándose otro asentimiento del ninja. Muy bien, te llevaré con ellos. Vamos. Luego comenzó a saltar delante de él, un comportamiento que contradecía su personalidad mucho más madura. Sasuke solo podía mirar la espalda del al prepubescente mientras suspiraba y se dirigía a seguirla. Chica rara. El viaje al Coliseo se realizó con una conversación unilateral. Principalmente con la chica bombardeándolo con tonterías sin sentido sobre su gremio y docenas de preguntas sobre él. Las preguntas, respondió con medias verdades. Sasuke podía decir claramente que la niña estaba tratando de recopilar información de él aprovechando su apariencia y sus preguntas de capa de azúcar lo suficiente como para no generar sospechas de su objetivo. Pero Sasuke fue llamado a menudo como la herramienta más afilada en el cobertizo, tanto física como mentalmente. Así que fue lo suficientemente inteligente como para distinguir la curiosidad genuina en la recopilación de información. Aunque al menos podía ver algunos indicios del primero por la forma en que lo miraba. Durante su conversación, había aprendido que la niña era un miembro principal. Cómo una niña de su edad podría convertirse en un miembro mayor estaba más allá de él, pero decidió no cuestionarlo. Después de todo, las apariencias pueden ser engañosas, lo que resultó cierto en los últimos minutos. La niña podría llegar a ser una anciana en el cuerpo de un niño por lo que él sabe. Teniendo en cuenta la gran variedad de hechizos de automodificación, había aprendido que la magia era perfectamente capaz de hacerlo. Más que el chakra. Cuando llegaron a una de las puertas del edificio, la niña se volvió para mirarlo. Sin parpadear, se encontró con la mirada sin pupilas de la niña con su propio orbe negro visible. Gracias. Él articuló sinceramente. No lo menciones. Ella chirrió con un tono menos excitable que antes. El ninja se dio la vuelta para entrar. Tendría que descansar por ahora, incluso por un corto tiempo. Todavía tenía unas pocas horas antes de que comenzara el torneo. Sasuke Uchiha. Ante la mención de su nombre, el ninja volvió la cabeza y se encontró con la inquietante mirada de la niña. La sonrisa siniestra de la rubia todavía estaba allí, aunque ahora parecía más parecida a la sonrisa falsa de un profesional que a su propia versión infantil. Quiero que participes en los grandes juegos mágicos. Ella declaró, como si fuera un comando de una autoridad superior a un subordinado. El sentido de sospecha bien alimentado de Sasuke estalló. Ahora, estaba seguro de que esta persona era todo menos una niña, maldita sea su apariencia. Y estaba seguro de que no era lo suficientemente paranoico como para llegar a conclusiones. Quería preguntarle qué era realmente, pero decidió saber que el nombre de la niña sería suficiente por ahora. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, su cansancio se estaba haciendo evidente en su voz. Por alguna extraña razón, comunicarse con esta chica con su tono despreocupado habitual sin ninguna forma de estima se sentía severamente irrespetuoso. Era como si estuviera frente a su madre una vez más, en sus días rebeldes de la infancia. Mavis Vermilion. La niña respondió con su habitual sonrisa monótona. Ahora vete. ¿Deseas descansar antes de que comiencen los juegos, correcto? Mavis dijo casualmente. Sasuke parpadeó ante eso y entrecerró los ojos hacia la chica. O al menos en el lugar donde la niña estaba parada hace solo un segundo. La niña ya no estaba. Sasuke echó una mirada cuidadosa a su izquierda y derecha, descubriendo que no se podía ver ningún rastro de la joven. Incluso el aura pulida de la niña había desaparecido. Decidiendo que buscar a la niña era una causa perdida, le pidió que entrara al edificio. Además, la niña era miembro de Fairy Tail. Probablemente la encontrará tarde o temprano para más preguntas. Presente. El ninja llegó a las habitaciones de descanso del gremio Fairy Tail. Era una habitación bastante grande con una gran puerta a juego. Exhibiendo la insignia de Fairy Tail en el frente.
Caminó hacia él, con la intención de entrar y simplemente dejarse caer en la superficie plana más cercana para dormir. Ya puede sentir que su peso se duplica y sus párpados se vuelven más pesados, ya que la agradable idea de finalmente tener un merecido sueño por primera vez desde que llegó a este mundo gobernó cada centímetro de su mente. Sasuke. ¿Eres realmente tú? Una vieja voz familiar murmuró con aparente incredulidad. Y tuvo que reprimir un gruñido cansado e irritado que escapó de sus labios ya que su buscado descanso se había retrasado una vez más. Provenía del pasillo a la izquierda. Girando la cabeza hacia dicho lugar, vio la forma bastante perpleja del maestro de Fairy Tail, Macao. Con la forma en que estaba parado allí mirándolo boquiabierto, no hizo falta ser un genio para decir que estaba conmocionado al ver a un miembro supuestamente muerto. Se quedó allí con los ojos cómicamente abiertos y la boca abierta. Se pueden ver trozos de emociones en la cara del veterano. Sorpresa, alivio y preocupación se mostraban en el rostro del hombre, y era ese horror. Estás vivo. No eres un fantasma, ¿verdad? El hombre tartamudeó. Sasuke suspiró. Soy yo, Macao. Estoy vivo. Él gruñó. Una expresión de irritación se instaló en su rostro. ¿Qué quieres decir que realmente completaste la misión? Macao soltó, perplejo. Sí. Pero eso es, el hombre claramente no estaba convencido. Pero al menos ahora creía que no era una aparición empeñada en perseguirlo. Luego su expresión se volvió ilegible, sin palabras. Mantendré tu parte del trato, por ahora déjame volver a lo que Sasuke estaba a punto de decir se le quedó atorado en la garganta, mientras el hombre mayor corría a toda velocidad y le daba un aplastante abrazo. Sasuke, cansado como estaba, ni siquiera podía reaccionar ante la acción repentina. Vaya. Sabía que había algo especial en ti, chico. Pero nunca podría haber imaginado que realmente matarías al maldito monstruo. El mago de cabello azul anunció jovialmente, su voz llena de alegría y emoción al verlo muy vivo y orgánico y no como un espíritu. Sin embargo, su emoción se extinguió cuando notó que el joven en sus brazos jadeaba por aire. Demasiado apretado. Sasuke soltó la garganta, su rostro retorciéndose dolorosamente. Debe haber estado demasiado cansado como para que incluso un abrazo, aunque sea fuerte, pueda causarle un dolor tangible. El hombre de cabello azul instantáneamente soltó su forma ligeramente retorcida y se rascó la parte posterior de su cabeza en un gesto tímido muy parecido a Naruto. Vaya, lo siento. Murmuró, sonando más divertido que disculpándose. El último Uchiha se recompuso y respiró hondo y exhausto. Estaba a punto de despedirse para poder descansar, pero el hombre habló primero. Aún así, ¿quién hubiera pensado que volverías victorioso contra un monstruo como ese? Macao comenzó. No te ofendas, pero en realidad pensamos que nunca regresarías. Nos preocupabas que lo supieras. El hombre le dio unas palmaditas en la espalda de manera felicitadora mientras sonreía como un tonto, para su irritación. Creo que Asuka lloró durante varios días cuando asumimos que estabas muerto. Sasuke evitó retroceder. Más del mórbido hecho de que sus compañeros del gremio en realidad creían que estaba muerto. Sabía que era normal, por supuesto. La naturaleza de la misión era tal que 15 magos de clase S estaban condenados al fracaso en primer lugar, y mucho menos una sola persona que ni siquiera figuraba en el rango C, o en ningún rango. La misión se consideraba prácticamente imposible para la mayoría de los magos, salvo unos pocos elegidos. Y solo entonces eso fue porque esos pocos elegidos eran tan monstruosos como la tortuga. Y él, un mago aleatorio, de hecho, fue a hacer el trabajo. Se dio por sentado que asumirían que está muerto después de 3 meses de su ausencia. Aún así, de alguna manera le molestaba. Sasuke solo alzó una ceja al saber que la niña se había encariñado con él hasta el punto de llorar al saber que había muerto. Los niños en casa no habrían reaccionado de esa manera. Aunque eso es solo porque estaban temperados por no hacerlo, los de la academia de todos modos. El rostro alegre del hombre mayor desapareció, adoptando una expresión más sombría. El gremio nunca había estado tan triste desde tu ausencia. ¿Sabes? Ya que, pensamos que moriste durante tu misión. Saber que nuestro héroe nunca volvería devastó el gremio más que las rampantes visitas de ogro crepuscular. Su cara se endureció. Una mezcla visible de culpa y pena. Y saber que todo fue mi culpa, que fue porque aprobé enviarte a la misión me hizo querer enterrarme vivo. Su mirada se volvió abatida. Prácticamente perdimos toda nuestra esperanza cuando te fuiste. Y el estado de ánimo del gremio bien podría haber sido un funeral, suspiró Macao, y una expresión positiva se apoderó de su rostro arrugado.
Por lo menos, la llegada de nuestros viejos aliados hizo posible que seamos alegres una vez más. El cansado Uchiha asimiló las palabras del anciano diligentemente, incluso mientras su cuerpo le rogaba incesantemente que encontrara una cama y que ya durmiera. Estaba un poco sorprendido de que su muerte tuviera tanto efecto en ellos. Esperaba que estuvieran deprimidos a lo sumo. Un poco de tristeza aquí y allá, pero nada de unos días no puede disminuir. Tal vez era de esperar una pequeña cantidad de lágrimas de la pequeña. La palabra devastado le parece un poco exagerado, pero la cara del hombre le dijo que era todo lo contrario. Si la muerte de un tipo al que apenas conocían y acababa de unirse a su gremio tuvo tanto efecto en ellos, entonces ahora podía entender cómo se habrían sentido con respecto a la muerte de sus camaradas, con quienes compartieron la mayoría de sus vidas. Ciertamente no tan intenso como lo que había sentido cuando su familia y su clan fueron masacrados, pero podía imaginar algo similar. Su experiencia le recordó la suya. Los horribles recuerdos del cadáver de su clan cubriendo el suelo, los cadáveres de su madre y su padre. No importa cuánto bloqueó desesperadamente esos recuerdos y los arrastró a los recovecos más profundos de su mente, siempre rompería las delgadas líneas de barrera que había construido en su mente y resurgiría. Podía simpatizar con ellos, más de lo que se atrevía a admitir. Su sentido de compasión y camaradería acompañado de su inmenso amor y lealtad el uno hacia el otro era admirable. Trajo una profunda conexión sentimental entre ellos. Y a su vez, los acercó, los hizo completos como uno. Y esa conexión tenía muchas ventajas. Los hizo más fuertes, solidificó su confianza el uno con el otro. Los hizo funcionar perfectamente. Como un vehículo sin falta de motores, sin perder un solo tornillo. Los hizo poderosos, justo como había sido el equipo 7. Pero esas conexiones también fueron su mayor debilidad. Debido a su amor innecesario hacia su gremio, simplemente la muerte de sus camaradas los debilitó. No solo por su repentina pérdida de número, sino porque sus lazos emocionales se interpusieron en su progreso. Lo que deberían haber hecho. Fortalecerse, entrenar, practicar, perseverar, en cambio gastar y malgastar revolcarse en pena, tristeza y autocompasión. Esas conexiones los despojaron de su impulso para fortalecerse, y finalmente los debilitaron deplorablemente. Los hizo indulgentes y suaves. Hecho entonces fuera de sincronización y en desunión. Era un marcado contraste con lo que había hecho. Cuando su clan fue asesinado, no había hecho nada más que entrenarse hasta los huesos, fortalecerse y esforzarse por fortalecerse. Y al final, se había vuelto lo suficientemente fuerte como para exigir su venganza, la muerte de su hermano se había logrado. Y aunque toda su lucha y trabajo habían sido en vano después de enterarse de la verdad de la traición de su hermano, aún se había vuelto poderoso como lo había hecho ahora porque había luchado, había sangrado, había sudado por ello. Y lo más importante, había cortado todas las conexiones. A pesar de que fue temporal, la atención de Sasuke volvió a la conversación, antes de que se procesara la última declaración de Macao. Él acaba de decir que los miembros muertos regresaron. Nuestros aliados regresaron solo una semana después de que te fuiste. Resulta que en realidad no murieron en Tenrou. Macao dijo, como si leyera su mente. Aunque probablemente solo notó que sus cejas se fruncían en confusión. Y asintió entendiendo. Macao, ¿estás ahí? Una voz vieja y marchita gritó. Sin duda perteneciente a un anciano. Vino del lado derecho del corredor. Ah, maestro. Estoy aquí. El veterano de cabello azul respondió a la voz, volviendo la cabeza hacia la dirección. Maestro. La mente de Sasuke repitió inquisitivamente. Unos segundos después, un anciano extremadamente bajo y calvo apareció fuera del pasillo. Luciendo un cabello blanco, envejecido y una cara severa y arrugada. Ponerse una chaqueta con cuello de piel sobre un conjunto de ropa formal. Sasuke no pudo evitar divertirse con la ropa del tamaño de un niño que llevaba. Los ojos del viejo se posaron en Macao. Ah, ahí estás, Macao. Ven, debemos encontrar Mistogan para llenar el último competidor de Fairy Tail B. El hombre bajo y anciano caminó despreocupadamente hacia los dos. Al notar una nueva cara junto al antiguo maestro del gremio. Oh, ¿y quién podría ser este joven? El hombre pequeño preguntó de buen humor. Ah, maestro. Permíteme presentarte, Sasuke Uchiha. Él es el héroe del que te estábamos hablando. Macao presentó, sonando muy orgulloso. Echando de menos como el Uchiha se encogió un poco al ser llamado héroe. La cara de Makarov se iluminó de inmediato, cuando los recuerdos de la historia del joven contada por sus hijos salieron a la luz. Ah, entonces eres tú. He oído mucho sobre ti, joven.
Se llama Makarov Dreyar, el actual maestro de Fairy Tail. Es un placer conocerte, joven héroe. El viejo, que se presentó como Makarov, le tendió la suya a Lucia de manera amistosa. ¿El maestro de Fairy Tail? Ah, debe haber sido el verdadero maestro del gremio antes del incidente. Sasuke tomó la mano del anciano en un firme apretón, notando la fuerza rígida detrás del agarre. Para un anciano, seguro que era fuerte. Ambos retrajeron sus manos poco después. Igualmente. El maestro Makarov es el maestro de Fairy Tail antes de la batalla de la isla Tenrou. Solo tomé su lugar como maestro, eso es temporalmente. Macao explicó. Pero no te confundas, Sasuke. El maestro es mucho, mucho más fuerte que yo. Incluso si me convirtiera en maestro, de ninguna manera somos iguales. El maestro sonrió despectivamente. Ahora, Macao. No deberías menospreciarte a ti mismo. Miró al ninja vestido de negro, volviendo su atención hacia él. Entonces, joven, escuché que salvaste a Asuka y Lucky de una muerte segura e incluso defendiste el gremio de ogro crepuscular. Por eso tienes mi más sincera y pura gratitud. Gracias por salvar a mis hijos. El viejo maestro inclinó la cabeza, un ceño sombrío adornaba su viejo rostro. Además de puro alivio, el ninja podía detectar los más mínimos indicios de ira, consternación, arrepentimiento y alegría. Sasuke podría ubicar vagamente dónde surgieron esas emociones. Ira por no haber estado allí para proteger a sus hijos. Consternación, que sus hijos casi habían muerto, y que él no habría hecho nada para salvarlos. Él lamenta que no haya sido lo suficientemente fuerte como para protegerlos y garantizar su seguridad como lo haría un padre. Y alegría porque estaban bien al final, y estaban sanos y salvos. Makarov actuó como un padre que un maestro para los miembros. Actuando como si fueran sus propios hijos. Muy protector y solidario de ellos. En cierto modo era como su padre. Cuidando y apoyando tanto a Itachi como a él. Aunque su padre no mostró abiertamente su afecto a sus hijos, a diferencia de este anciano. No lo menciones, fue. ¿Nada? El viejo lo interrumpió, sacudiendo la cabeza. Créeme, muchacho. Muy pocas personas arriesgarían voluntariamente sus propias vidas para salvar a extraños de batallones de monstruos sedientos de sangre. Makarov dijo a sabiendas. Después de todo, los hombres lagarto pueden ser considerados como una de las especies más débiles de monstruos. Pero tener que lidiar con cantidades prácticamente infinitas de ellos sería tan perjudicial como luchar contra un wyvern verde de la pradera. Entonces, gracias. Si hay algo que yo pueda hacer por ti, solo avísanos. Sasuke no dijo nada, simplemente asintió en reconocimiento. Apenas escondía la tensión y protesta porque su cuerpo prácticamente le estaba gritando. Sin embargo, su postura estaba ligeramente encorvada, una prueba visible de que estaba exhausto. Lo cual Makarov notó con atención. Si no te importa que te pregunte, joven, ¿no estabas en una misión? Preguntó Makarov, sintiendo la necesidad de saciar su curiosidad. El viejo miró al ninja mientras esperaba su respuesta. Si él está aquí, entonces la explicación más lógica sería que se dio por vencido o se retiró de la misión. Lo que sería la cosa más sensata que hacer. Por supuesto, existe la posibilidad poco probable e indignante de que haya tenido éxito y que en realidad sea capaz de matar a la bestia. Pero el primero supera con creces a la segunda posibilidad por un amplio margen en la escala creíble. Lo complete. Respondió Sasuke, sacando el cheque brillante y multicolor escondido debajo de su capa mostrándolo a ambos hombres. El trozo de papel brillaba como una joya cuando Makarov y Macao lo miraban con curiosidad. Esa curiosa expresión cambió inmediatamente el momento en que se dieron cuenta de lo que era. El viejo parecía sorprendido, no, más bien sorprendido atónito, corrigió. Macao, por otro lado, miraba el pedazo de papel con la boca abierta. Tal vez fue su imaginación, pero podía jurar que vio pequeños riachuelos de saliva goteando. Esto es, murmuró Makarov incrédulo. No solo por el hecho de que el joven se había proclamado victorioso en la búsqueda casi imposible, sino también por la gran cantidad de ceros que poseía la cantidad del cheque. Sus ojos se dispararon mientras contaba el número de ceros, y abrió mucho los ojos. Parecía como si estuviera viendo a un pez caminar por tierra, notó Sasuke distraídamente. 3.000 millones de joyas. Con ese tipo de dinero, Makarov podría remodelar el gremio para que parezca un palacio soberano. Pero, por desgracia, no era suyo, tanto como deseaba. Incluso él, tan viejo como era, no había tenido el placer de tener tanta cantidad en sus manos. Quizás el joven pueda ahorrar algunos millones para el gremio. Estoy donando una cuarta parte de esta cantidad al gremio.
Hubo un momento de silencio. Y entonces. ¿Eh? Ambos hombres de repente exclamaron. Dos pares de ojos veteranos miraban en estado de shock. El último Uchiha levantó una ceja ante su reacción. ¿Qué pasa? Prometí que donaría algo al gremio, ¿no? La pregunta retórica estaba más dirigida a Macao. Dicho hombre mantuvo la compostura. Oh, sí. Pero realmente no quise que donaras tanto dinero. Dijo mientras agitaba su mano. Pero si vas a dar tanto, entonces no nos vamos a quejar. ¿Verdad, maestro? En serio, solo un completo tonto negaría una donación tan generosa. 750 millones de joyas eran mucho después de todo. Macao esperó la respuesta del maestro, solo para encontrarse con el silencio. Cuando los dos hombres más jóvenes finalmente determinaron que el viejo no respondería pronto, se volvieron para mirar al viejo maestro. Inmediatamente, las facciones de Sasuke se transformaron en una expresión que parecía la amalgama de incredulidad, asco, sorpresa y confusión. Aunque para cualquiera, su rostro simplemente se arrugó un poco. De hecho, estaba muy orgulloso de su estoicismo controlado. Maestro, murmuró Macao, inseguro ante la situación. Parece que el veterano estaba confundido tal como estaba. ¿Quién no estaría confundido? Makarov estaba llorando. Está llorando río arriba. Como en fuentes literales de agua brotaban de sus ojos. Parecía que acababa de perder a un ser querido por la forma en que corrían sus lágrimas. Aunque la sonrisa feliz que lucía el viejo anula completamente la parte de tristeza. El ninja se dio cuenta de que solo estaba llorando porque estaba extasiado. Las llamadas lágrimas de alegría. El concepto lo confundió para ser honesto. ¿Por qué uno lloraría al experimentar sentimientos de felicidad estaba más allá de él? Sasuke frunció el ceño con disgusto cuando el maestro de Fairy Tail se limpió la cara con la muñeca y la misma cantidad de lágrimas y moco se le pegó a la extremidad. Le resultaba difícil creer que un hombre viejo y marchito como este pudiera actuar de manera infantil. Pero supuso que el dinero podría causar ese tipo de impresión a cualquier persona. Especialmente la cantidad de dinero que contenía 7 ceros en total. Pero aún así, tal reacción fue impropia de... El ninja se vio obligado a detenerse en sus pensamientos y sus ojos se abrieron de par en par cuando Makarov lanzó su forma mucho más pequeña hacia el hombre más joven a velocidades sorprendentes que incluso los ojos de Sasuke, si estaba un poco cansado, no podían seguir. Nota: tenga en cuenta que los ojos de Sasuke cuando estaba cansado y medio muerto no le fallaron contra Kakashi, quien cortó un rayo por la mitad cuando era un niño, fin de nota. Y ahora Makarov lo abrazó con la fuerza de un oso. La mueca de irritación en el rostro de Uchiha no pudo ser más aparente ya que, por segunda vez, un hombre lo abrazó una vez más. «Oh joven, eres un alma tan generosa», Makarov exclamó, completamente eufórico. Frotando su rostro cubierto de lágrimas en la camisa del ninja, provocando un gruñido de disgusto de él. «Oh gracias, gracias, gracias». Sasuke lo ignoró a favor de apartar al anciano lloroso de su cuerpo. Frunciendo el ceño molesto cuando descubrió que el agarre del anciano era increíblemente apretado como un vicio. Dios, incluso Sakura no tiene muslos de este calibre. Sintiendo que su parámetro de incomodidad llegaba a su punto máximo y más allá, miró a Macao con una mirada que decía ayúdame o no te daré un solo centavo. El veterano de cabello azul se rió entre dientes, pero no obstante cumplió con la silenciosa solicitud del nuevo miembro de liberarlo de su difícil situación y separó al anciano de su espacio de comodidad. Vamos, maestro. Lo estás haciendo sentir incómodo, y también estás haciendo una escena. Macao dijo, notando a las personas que los miraban con miradas extrañas. Afortunadamente con la ayuda de Macao, el viejo había sido desenganchado de su cuerpo. Aunque era más probable que el viejo se permitiera separarse de él. Porque no hay forma de que Macao pueda superar al maestro. El diminuto anciano había recuperado los sentidos y se rascaba tímidamente la parte posterior de la cabeza. Jejeje, perdón por eso, joven. Supongo que me emocioné demasiado. Por favor, comprenda que este anciano no tuvo la oportunidad de mantener una cantidad tan gigantesca o hercúlea, especialmente porque esos idiotas hijos míos siguen destruyendo el gremio. Y tuve para reemplazar constantemente las cosas que rompen. Makarov se rió entre dientes con tristeza. 750 millones serían de gran ayuda para las necesidades actuales de nuestro gremio, joven. Te lo agradecemos. Sasuke entendió, por supuesto. Era extraño cómo uno de su edad actuaría de esa manera. Pero el dinero siempre había sido capaz de doblegar las emociones y manipular la personalidad de las personas. El dinero fue la principal causa de las constantes muertes en su mundo.
Los ninjas matan por dinero, y también mueren por ello. Los asesinos y los cazarrecompensas, incluso los simples saqueadores, siempre buscan tesoros de aldea en aldea y matan innecesariamente a inocentes solo por la insignificante razón para adquirir las riquezas que buscaban. Al final, ellos también morirían tarde o temprano. La gente era esclava del dinero, las emociones. Más aún. Siempre fue divertido para él cómo el dinero puede doblegar la voluntad y la moral en un instante. Maldición, el propio Sasuke casi había reaccionado de esa manera al darse cuenta de cuánto había ganado en la misión. Aunque su fortaleza emocional triunfó sobre la repentina oleada de felicidad como siempre. Pero no podía negar cómo ocasionalmente se había imaginado a sí mismo vistiendo un conjunto de ropa elegante, sentado cómodamente en el trono más caro del que solo un rey podría ser digno. Con Naruto frotándose las uñas de los pies, mientras nuevas lágrimas de derrota y vergüenza corrían por sus rasgos. El ninja involuntariamente sonrió ante ese pensamiento. Se preguntó cuán satisfactorio sería golpear a Naruto con un fajo de 1000 ryos. Luego, arrogantemente arrojas su cuerpo caído con dinero en efectivo mientras mira al rubio, como si fuera la regla de un mendigo. Ahora que lo pienso, eso mismo podría pasar. Teniendo en cuenta que Naruto nunca fue el tipo rico. Y ahora era rico en todos los sentidos de la palabra. Tal vez debería hacerlo realidad cuando regrese. Sasuke asintió con la cabeza a Makarov, este último notó cómo el joven hizo la acción con cansancio. Quizás estaba exhausto debido a su viaje desde el Akitashia. Así que no necesita alejar al niño de su merecido descanso. Todavía tiene que encontrar a Mistogan, después de todo. Una bombilla metafórica apareció en la cabeza del anciano. O simplemente podría pedirle a este joven que luche por Fairy Tail B en lugar de Mistogan. El mago celestial del cuerpo era poderoso sin duda. Lo suficientemente poderoso como para poder ganarse un lugar dentro de los 10 santos magos, aunque sea temporalmente. Pero este muchacho supuestamente había matado al monstruo no dragón más poderoso de la Tierra. Si eso era cierto, entonces él era irrefutablemente mucho más fuerte que Eyal. Alguien que lucha fuerte por su gremio garantizaría su victoria en los juegos. Además, el hombre podría tener cosas mucho más importantes que hacer que el favor de un anciano. El maestro se rió por dentro. Si pudiera, se habría dado una palmadita en la espalda por tener una idea tan ingeniosa. No solo la posibilidad de que ganen los juegos se disparará por las nubes, sino que la primera también estaría extasiado al ver a un mago tan poderoso luchar por el nombre de su gremio. Con eso en mente, Makarov fue a matar. Entonces, joven. El viejo comenzó. ¿Te gustaría competir en los juegos mágicos? Serás colocado en el equipo Fairy Tail B, eso es si quieres. Macao chasqueó el cuello hacia el pequeño maestro, sorprendido. Pero maestro, ¿qué pasa con Heya? Me refiero a Mistogan. Estoy seguro de que el joven Mistogan lo entendería. Makarov lo rechazó. Entonces, ¿qué será, joven? Sasuke pareció reflexionar brevemente, antes de responder. Lucharé. El maestro canoso sonrió victoriosamente. Macao parecía estar desaprobando y aceptando al mismo tiempo. Muy bien, joven. Iré a inscribirte. Las presentaciones comenzarán dentro de 4 horas a partir de ahora. Así que deberías poder descansar un rato si quieres. Sasuke asintió una vez más. Muy bien, dormiré hasta que comience el torneo. Solo ven a despertarme. Dijo el ninja con firmeza cuando abrió la puerta de los cuartos de descanso y entró. Dejando a ambos hombres a sus dispositivos. La sonrisa alegre del maestro todavía estaba allí cuando comenzaron a alejarse. Deberías estar impresionado, Macao. Acabo de asegurar nuestra victoria. Makarov dijo descaradamente. Macao solo suspiró en respuesta. Sí, maestro. Lo que tú digas. Sin embargo, el veterano de las llamas púrpuras tuvo que contener su entusiasmo por no salir de su calma. A pesar de actuar con un exterior plácido, en realidad estaba bastante emocionado ante la idea de finalmente ver a su héroe en acción. Para determinar qué tipo de magia usa su defensor. Para medir cuán fuerte era realmente su salvador. Si se sentía tan emocionado, solo podía imaginar cómo reaccionarían Lucky y especialmente Asuka ante su presencia. Esos dos fueron los más afectados cuando Sasuke nunca regresó durante varios meses después de todo. Especialmente cuando a regañadientes declararon que el joven Salvador probablemente estaba muerto. Luchando contra el monstruo con valiente y noble esfuerzo, pero al final fue derrotado. Lucky derramó algunas lágrimas, pero Asuka prácticamente lloró durante días. Incluso Alzaki y Visca apenas podían calmar al miembro más joven de su gremio. Macao lanzó otro suspiro.
Esos fueron tiempos difíciles de hecho. Pero en este momento, estaba contento con cómo eran las cosas. Todo resultó perfecto. Regresaron sus viejos camaradas. Su nuevo miembro y héroe estaba vivo e incluso pateó el culo de una tortuga. Las cosas no podrían mejorar. Ahora, si tan solo supiera cómo lidiar con la impaciencia cada vez mayor que brota dentro de él. Comezón en su mente como una colonia de piojos. El antiguo maestro dejó escapar otro suspiro. Parece que estaba mucho más emocionado de lo que pensaba. Mientras tanto en Domus Flau, Heyal, o como su homónimo disfrazado, Mistogan, estaba un poco perturbado. Caminó por los pasillos para encontrarse con el maestro de Fairy Tail. Incluso cuando entró en los límites y confines del edificio y asimiló la atmósfera, pudo sentirlo. Algo cercano, algo malvado. Mal que busca la destrucción y la muerte. Mal que golpearía al menor aviso. Podía sentir el presentimiento en el aire, el presagio desagradable que parecía acechar a la vuelta de la esquina. La presencia maliciosa que dominaba sobre la escasa presencia que representaba a las personas a su alrededor. Esta fue la razón por la que aceptó luchar por Fairy Tail. Para encontrar y posiblemente detener lo que sea que fuera este mal. Lo primero que se me ocurrió fue llegar a terrenos más cercanos, que era la ciudad de Crocus y Domus Flau. Mientras estaba dentro del estadio de Domus Flau, entre innumerables personas que contemplaban la arena, Heyal podía sentir la presencia de algo desagradable. ¿Se escondía entre la multitud de espectadores? No, tal vez arriba en una de las estatuas. ¿O simplemente esconderse en algún rincón en algún lugar cercano? Sin embargo, una cosa es segura. Lo que sea que fuera, estaba aquí. Debería encontrar a Makarov por ahora y convertirse en un representante oficial de Fairy Tail. Previniendo que sus pensamientos se descarrilaran, encontró al pequeño maestro poco después, conversando con un individuo que solo conocía como Macao Convolt. El maestro parecía estar feliz, eufórico incluso. Como si acabara de ganar la lotería o algo por el estilo. Se acercó a ambos hombres, con la intención de asegurarse su lugar entre el equipo de Fairy Tail. Buenos días, maestro Makarov, Makalsan. Saludó cortésmente con un movimiento de cabeza. Ajustando su máscara ligeramente torcida para parecer al menos presentablemente idéntico a la apariencia del mago de la clase S de Fairy Tail. Se había preparado con sumo cuidado y previsión. El disfraz era molestamente difícil de reproducir, y tuvo que pagar un alto precio por el atuendo debidamente cosido. Sin embargo, la costurera lo impresionó. Sin duda, tenía talento para haber creado un material exacto para la elección de ropa de Mistogan. Ambos hombres se volvieron hacia la voz familiar. La cara del maestro amaneció en reconocimiento. Ah, Hel, Mistogan-kun. Buenos días a ti también. Makarov respondió con una sonrisa infantil que parecía absolutamente fuera de lugar en su rostro marchito. Se encontró alzando una ceja ante la actitud inquietantemente jovial del viejo. Quizás algo bueno le sucedió hoy. Sin embargo, el mago de cabello azul no expresó sus pensamientos. Lo que sea que lo estuviera haciendo tan feliz no era asunto suyo. En cambio, se conformó con un pequeño gesto cortés. Cumpliré como miembro de Fairy Tail B, como me lo has ordenado. Le dijo al maestro mientras reprimía la necesidad de doblar las cejas con curiosidad por la forma en que intercambiaban miradas. Es casi como si fueran culpables de algo. Makarov compartió una última mirada a su veterano miembro, quien suspiró, y luego le devolvió la mirada. El pequeño maestro se rascó la parte posterior de la cabeza. Ah, bueno, ya ves, ya hemos encontrado a alguien para llenar el lugar. Informó con una sonrisa forzada. Sabemos que ya has venido hasta aquí solo para otorgarle el favor a este viejo. Por eso, lo sentimos. Makarov inclinó la cabeza en tono de disculpa. Sin embargo, Heyal no estaba realmente molesto por la idea de que había sido reemplazado. De hecho, ahora que alguien había recibido instrucciones de luchar en su lugar, ahora podía hacer un escaneo completo y una observación deliberada de los estrechos pasillos y callejones sin tener que preocuparse por futuras batallas que obstaculizarían el proceso. Estaba agradecido por esto. No, maestro Makarov. Está bien, de verdad. Agitó una mano despectivamente. Está bien. Solo estaré viendo los juegos entonces. Y tal vez disfrutar de las festividades. Él mintió. Estaba interesado en festivales y celebraciones, por supuesto. Ya que no había tenido la oportunidad de asistir en uno toda su vida. Pero tenía asuntos mucho más urgentes que atender. Y dudaba que Ultear y Meredy pudieran perdonarlo si tan egoístamente se alegraba y disfrutaba solo. Probablemente lo perdonarían, después de un castigo inimaginablemente duro.
Heyal se estremeció ligeramente. Ambas mujeres pueden ser las personas más creativas que haya conocido cuando surgen sus tendencias sádicas. Makarov le sonrió. La vista inquietante casi hizo que su ojo se moviera. Muy bien. Te agradecemos tu comprensión, joven. Heyal se inclinó. Entonces me iré, maestro Makarov, Makalsan. Me reuniré con mis compañeros por ahora. Muy bien, nos vemos pronto. Asegúrate de animar a Fairy Tail, jovencito. Me voy. Dijo, antes de darse la vuelta y marchar hacia el pasillo opuesto. Su estrategia cambió bastante rápido. Cambió incluso antes de que pueda implementarse correctamente. Pero aún así, la nueva opción proporcionó más ventajas y más tiempo para planificar con anticipación el apalancamiento. De esta manera, sus patrones y curso de acción pueden tomar una ruta más flexible y manejable. Pelear en los juegos no era una necesidad en primer lugar de todos modos. Heyal buscó el vínculo telepático entre él y sus aliados. Hola, Meredi, Ultear. Sí, Heyal, te escuchamos. Llegó una voz femenina desde el otro lado del vínculo mental. El plan ha cambiado. Pasaron 30 minutos antes de las presentaciones del equipo. Makarov se sentó en la cornisa con vista a la arena de Domus Flau, donde los miembros de la cola de hadas fueron designados para observar los juegos. Observó con una sonrisa cariñosa mientras el equipo Natsu, o Fairy Tail, se estaba preparando. Natsu lucía la misma sonrisa emocionada cuando estaba a punto de tener la pelea de su vida. Gray miró hacia la arena con una sonrisa decidida que adornaba sus rasgos. Erza se sentó en la esquina, estampado en un bucle de pulir repetidamente una espada de doble filo. Parecía relajada y segura, como siempre lo había hecho. Lucky al lado derecho de Natsu. Estirando sus extremidades delgadas de una manera absolutamente erótica, sacudiendo las tetas. Por un segundo, Makarov se sintió abrumado por la urgencia de estirar el brazo y golpear el trasero de la chica rubia, pero decidió no hacerlo. No quería que Erza lo viera. De lo contrario, estaría sufriendo el castigo disciplinario de la joven, o la molestia, en otras interpretaciones. Se giró para mirar un poco detrás del cuarteto para ver a un elfman muy ansioso, con una sonrisa bestial orgullosamente mostrada para que todos lo vieran. Sus enormes puños, que parecían demasiado ansiosos por romper algunos cráneos, se apoyaban en sus caderas mientras miraba la pantalla mágica. Los pensamientos de Makarov se concentraron en Wendy. Se suponía que la pobre chica debía pelear en lugar de Elfman, pero cada competencia no estaba exenta de juego sucio. Algunas bastardos de Raventail agotaron al asesino de dragones del cielo de su energía mágica hasta el punto de agotamiento total, y ahora se estaba quedando en la enfermería. El rostro marchito del pequeño maestro se transformó en ira al pensar en el cobarde ataque contra su hijo. El solo hecho de pensarlo hizo que quisiera salir corriendo de donde estaba sentado y destruir ese maldito gremio que su hijo rebelde había creado. Solo pueden agradecer a los dioses que nada malo le haya pasado a Wendy, o de lo contrario, habría arrasado en sus filas. Las reglas del Consejo Mágico sean condenadas. Con un profundo suspiro, Makarov se calmó. No tiene sentido reflexionar sobre eso ahora. Además, Wendy estaba bien. Desvió su atención al equipo más fuerte de su gremio una vez más. Makarov sonrió satisfecho. Estaban en forma y preparados. Estaban en su mejor momento, en su apogeo. Listo para mostrarle al mundo de lo que Fairy Tail era realmente capaz. Con la cantidad correcta de determinación e impulso para recuperar lo que habían perdido. Su título como el gremio más fuerte del continente. Podrían ganar los juegos, incluso sin la ayuda de Sasuke. El viejo maestro estaba notablemente emocionado. Por supuesto, eso fue un eufemismo. Estaba mareado como un niño en una excursión al parque de atracciones. Estaba muy ansioso porque comenzaran los juegos. No solo por la condición de primera clase y el espíritu de lucha de sus hijos, sino también por la sorpresa que estaba guardando. Sasuke Uchiha fue sin duda el miembro más fuerte de Fairy Tail. Ese hecho era bastante sólido, e incluso Macao estuvo de acuerdo. La realidad de que incluso el poder combinado de las fuerzas de él y Hildards, trabajando juntos o de otra manera, no sería capaz de derrotar a la venerada tortuga primordial. Un monstruo cuyo mito ya se estableció hace miles de años. El monstruo era incluso más viejo que los dragones, posiblemente también más fuerte. Una criatura tan fuerte que puede defenderse de los dragones, y ganar. Y Sasuke lo derrotó. Lo mató, incluso. Demonios, no se sentiría avergonzado de decir que el joven era mucho más fuerte que él o Hildards. Y eso es decir algo. Sin embargo, Makarov se sorprendió por el hecho de que noticias tan importantes como esa no estaban muy extendidas en Ishgar.
Además de unos pocos elegidos, que eran él y Macao, nadie lo sabía. Al menos no había escuchado rumores al respecto de todos modos. Como los rumores siempre fueron la vanguardia de las noticias recién difundidas, esos demonios en el Consejo Mágico probablemente tuvieron algo que ver con esto. A regañadientes estaría de acuerdo en que la institución mágica tenía a algunos de los mejores informantes y recolectores de información en tierra. Así que no se sorprendería si estuvieran entre las primeras personas en saberlo, y mantenerlo en secreto fue una maniobra razonablemente buena de su parte. Aunque conocer una fuga de información tan grande no sería demasiado difícil para nadie si solo trataran de saberlo. A medida que los diminutos pensamientos del maestro pasaron al otro asunto, a saber, la donación muy generosa del joven, no pudo evitar mostrar una sonrisa eufórica. 750 millones en sus garras, a su disposición. Oh, él puede verlo ahora. El edificio del gremio Fairy Tail, que se remodificó como un castillo, se completa con un montón de piscinas, salones de entretenimiento, un bar de jazz y todas esas cosas elegantes que a los jóvenes les encantan. Y luego contrataría a docenas de criadas sexys y les dejaría usar el traje de conejito de Erza. Makarov se rió perversamente, pero se vio obligado a detener sus grandiosos pensamientos cuando llegó Macao. Maestro, fui a despertar a Sasuke. Macao se dirigió hacia donde estaba sentado Makarov, luciendo un poco agotado. Ligeramente perplejo al ver la expresión aturdida del maestro. Algo molesto porque sus fantasías se disiparan, el diminuto maestro estiró el cuello rígidamente para mirar al veterano mago. Oh. ¿Y dónde está el joven Sasuke? Preguntó, confundido acerca de por qué no hay un hombre vestido con una capa negra detrás de él. Ah, bueno, el mago de la llama púrpura se apagó, dejando escapar un suspiro exhausto. Sobre eso, no se despertaba. No importa lo que haga, simplemente no se movería. Macao informó mientras pasaba una mano por su cabello de color frío. Incluso intenté poner un poco de mis llamas en su rostro. El pequeño maestro le lanzó una mirada de horror e incredulidad. ¿Intentaste poner tus llamas en su cara? El maestro prácticamente le gritó en voz baja. Macao levantó ambas manos frente a él a la defensiva. Para ser justos, maestro, hice las llamas inofensivas. No tengo ninguna razón para lastimar al tipo, ya sabes. Makarov suspira. No lo vuelvas a hacer. Lo último que queremos que pase es que él piense que lo queremos muerto mientras duerme. Sí, sí. Por supuesto, maestro. No es que fuera capaz de poner mis llamas en su rostro de todos modos. Macao dijo, una expresión algo horrorizada cruzó sus facciones. Cuando estaba a punto de acercarme, de repente sentí una espada en mi cuello. Estaba demasiado listo para cortarlo de mis hombros. El veterano mago se frotó el cuello. El sombrío recordatorio de su próximo encuentro con la muerte surgió en su memoria. Es como si tuviera algún tipo de detección automática de peligro o algo así. En serio, eso debería haber sido imposible. Quiero decir, estaba dormido por amor de Dios. Macao, al darse cuenta de que ahora no estaba despotricando con nadie en particular, inmediatamente se calmó y se aclaró la garganta. De todos modos, maestro, la presentación del equipo comienza en 20 minutos. Y el tipo todavía no se despertará. Sin embargo, Makarov no estaba preocupado. No aparecer durante las presentaciones no descalifica automáticamente al luchador de todos modos. Además, quería mantenerle una sorpresa al menos hasta que fuera su turno de pelear. Eso solo significa que está cansado. Déjalo descansar un poco más. Makarov decidió. Solo ve a despertarlo cuando sea su turno de pelear. Pero la introducción no es importante. El maestro de Fairy Tail interrumpió. Caray, Macao, necesitas relajarte. No te preocupes por eso. Además, ¿dónde está la diversión de estropear la sorpresa? Makarov sonrió maliciosamente. El mago más joven parecía que estaba a punto de objetar, pero decidió sellar su boca de todos modos. No sirve de nada discutir con el maestro cuando se concentra en algo. Makarov era más o menos terco como Natsu cuando se trataba de sus decisiones sobre los asuntos. Simplemente estaría perdiendo el aliento en un intento inútil de convencerlo de lo contrario. Está bien. Si tú lo dices, maestro. Macao finalmente exhaló exasperadamente. Bien, bien. Ahora todo lo que tienes que hacer es animar a los niños. Exhalando un último suspiro, sonrió. Quizás el maestro tenía razón. Quizás se estaba preocupando demasiado. Además, todo estaba bien. ¿Qué podría salir mal? Auge. Una explosión a la izquierda les llamó la atención. Macao volvió a suspirar.
Parece que Natsu y Gray habían destruido una sección del pasillo del espectador en su pelea que habían comenzado por alguna razón desconocida. Se frotó las sienes, intentando aliviar el dolor de cabeza. Quizás habló demasiado pronto. Uchiha Sasuke rara vez sueña. Él mismo se preguntó cuál era la razón de esto. Todas las noches, se sumía en un sueño profundo y sin sueños. Algunas veces soñaba, muchas veces no. Es como si su propia imaginación se apagara cada vez que duerme. Le había preocupado una vez. Pensando que su uso a largo plazo del Mangekyou Sharingan finalmente le había quitado algo. Finalmente causó algunas deficiencias mentales de las que no estaba al tanto. Que su uso continuo de su doujutsu le había quitado la capacidad de soñar. Aunque no era del todo peligroso, todavía lo había preocupado. Afortunadamente, se demostró que no era cierto cuando sueña en los momentos más raros. Pero cuando ocurren esos raros momentos en que sueña, tendría que estar extremadamente exhausto o preocupado. No sabía por qué, pero se encontraría soñando cada vez que se deslizara al mundo inconsciente si alguna de esas condiciones lo atormentaba. Y por alguna extraña razón, Sasuke disfrutaba soñando. Equipado con la mente de un Uchiha, podía percibir las cosas en el mundo de los sueños como si estuviera completamente despierto. Los sueños lúcidos nunca fueron raros o infrecuentes en el clan Uchiha. Al igual que él y su hermano mayor, la mayoría de los miembros del clan fueron bendecidos con memoria fotográfica. No era una habilidad innata. Pero tan pronto como un Uchiha despierta el Sharingan, incluso en sus primeras etapas, la memoria y la percepción de la persona aumenta enormemente hasta el punto de que los sueños no se convierten en un recuerdo fugaz después de despertarse. Y las imágenes y eventos dentro de los sueños a menudo se pueden discernir con una claridad evocadora, sin importar cuán confuso parezca. Es por eso que desde que esa tragedia le había sucedido al clan Uchiha, Sasuke siempre había detestado dormir. Porque cada vez que cierra los ojos solo por un momento transitorio, las imágenes de esa noche acosarían su joven mente. Horribles pesadillas lo habían perseguido desde entonces. Había disminuido en su tiempo con el equipo 7 e intensificado en su tiempo con Orochimaru. Se volvió peligrosamente realista cuando supo de la verdadera naturaleza de la traición de Itachi, y finalmente cesó cuando fue redimido en el valle. No había tenido esa misma pesadilla hasta ahora. Sus pesadillas en estos días consistían en un escenario donde estaba siendo atado en una silla, mientras Naruto lo forzaba con una cantidad interminable de ramen. O ser sentada a horcajadas por Sakura en una cama con forma de corazón, mientras lucía una expresión hambrienta, casi salvaje. Como un lobo alfa en celo. Se habría estremecido violentamente si no estuviera dormido. Mientras estaba en sus sueños, podía ver imágenes vívidas que eran demasiado detalladas para confundirlas con la realidad. Podía oír, sentir e incluso saborear dentro de su psique como si sus sentidos estuvieran activos y despiertos, es como si su actividad corporal no hubiera disminuido en absoluto cuando estaba dormido. También había notado que la materia en su mente, sin importar si era sólida o líquida, se sentía real y tangible. A menudo se pregunta si este nivel de nitidez era la norma de cada miembro del clan, o si era el resultado causado por los efectos recurrentes del Sharingan. No como si le hubiera importado de todos modos, simplemente lo disfrutó. En este momento, Sasuke estaba soñando. Fue un sueño agradable. Fue su propia interpretación, o quizás el intento de su cerebro de representar los eventos si las cosas hubieran sido un poco diferentes. Estaba soñando con el hipotético escenario en el que Itachi no había matado a su clan. Donde no había sido consumido por la venganza. Y lo estaba disfrutando. La visión fue muy pintoresca. Podía distinguir los detalles de la habitación en la que se encontraba actualmente. Las paredes, el techo, la bombilla que colgaba encima. Las ventanas, la mesa, cada marco, era como si no fuera un sueño en absoluto. Sasuke notó que su estatura era pequeña. Una breve mirada a su cuerpo le dijo que él era lo que parecía cuando tenía 9 o 10 años. Se sentó en el tatami, como si estuviera esperando a alguien. No sabía qué, pero tenía la sensación de que pronto lo descubriría. Poco después, algo entrometió su visión periférica, su sueño se inclinó a su voluntad. Sintió su impaciencia, tal vez. Ah, por supuesto, este era su sueño después de todo. Él controla todo aquí, hasta cierto punto. No importa, él lo seguiría a donde sea que el curso de este sueño lo lleve. Era alguien, no algo, corrigió. La figura era seguramente femenina. Altura media, cabello negro largo y sedoso, piel clara. Abrió un poco los ojos sorprendido cuando la comprensión lo golpeó. Era su madre. Su rostro tan hermoso y juvenil como siempre lo había recordado. Se puso su yukata rosada favorita.
Una sonrisa amable y opalescente adornaba su rostro y Sasuke se encontró agarrando su pecho ante la dolorosa visión nostálgica. Incluso si era solo un sueño, incluso si era solo un mundo interior creado por él, incluso si esta figura no era real, todavía luchaba por descansar ante la visión de la entidad de su madre. La expresión de su madre era de tranquilidad y sin preocupaciones, primitiva y serena. Ella caminó en medio de su visión, siguiéndola era un niño. Rubio, ligeramente bronceado, marca de bigote. ¿Naruto? Se concentró en la segunda figura, solo para asegurarse de que no estaba viendo cosas, a pesar de que estaba en su sueño, que todas las cosas que ve eran cualquier cosa menos reales. El segundo producto de su imaginación era de hecho su mejor amigo, o al menos su forma más joven. ¿Qué demonios estaba haciendo Naruto en sus sueños? Su amigo rubio adornaba una sonrisa blanca como la perla mientras sostenía la mano de su madre. Mikoto sosteniendo su mano a su vez, una expresión maternal se posó en su rostro. Sasuke miraba la escena con curiosidad y asombro. Tal vez su cerebro le estaba diciendo que Naruto habría sido adoptado en el clan Uchiha si las cosas hubieran resultado mucho mejor, ¿no es así? El pensamiento lo hizo sonreír. Se preguntó cómo habría sido su infancia con el rubio Jinchuriki como su hermano. Hubiera sido divertido, sin duda. Aunque tener a Naruto como su hermano habría terminado con él recibiendo la peor parte de las bromas más horribles de Naruto. Lo cual no era un pensamiento agradable en absoluto. Sasuke querido, ¿estás bien? El ninja parpadeó. Sorprendido, miró los orbes de color oscuro de su madre. Su semblante tranquilo se convirtió en algo parecido a la preocupación, con lo que él estaba tan familiarizado cuando era niño. Una vez más desencadenando una lanza de dolor en su corazón, Sasuke estaba sin palabras. Sabía que ella no era real, que ella era simplemente un invento que Sasuke había creado dentro del mundo de su propia mente. Pero la visión de su madre de repente interactuando con él lo hizo vomitar cualquier respuesta que hubiera reunido verbalmente. Yo, estoy, tartamudeó. La intensa sensación de nostalgia anula sus sentidos, nublando su capacidad de hablar. El fantasma de su madre se acercó a su lado y lo abrazó. La acción impredecible lo hizo gruñir de sorpresa. La calidez de su forma casi lo convenció de que esto era realidad. La sensación increíblemente detallada de las telas de su ropa, las cálidas manos que acariciaban amorosamente su cabello, la realidad de su calor maternal le quitaron la sensación de perplejidad e incertidumbre que burbujeó brevemente dentro de él. Todo era demasiado real. Se convenció a sí mismo de que ella no era real. Que ella era solo un producto de su mente hecha temporalmente autónoma. Pero aún así, solo por esta vez, quería sentir el abrazo de su madre. Ver su sonrisa amorosa, bañarse en su amor maternal. Entonces él le devolvió el abrazo. El olor de su madre, ella olía a cerezas, exactamente como él recordaba que olía. No te preocupes, Sasuke. Estoy aquí. Mami siempre estará aquí contigo. Ella dijo, su voz gentil y cálida. Sabía que ella no era real, pero eso no le importaba en este momento. La abrazó con más fuerza, aferrándose a su yukata como si tuviera miedo de soltarla. No le importaba que ella no fuera real. En este momento, solo estaba contento. Entonces, de repente, su visión se atenuó. Los alrededores, la habitación, todo estaba desapareciendo. Y la realidad dentro de su paisaje onírico colapsó y se disolvió. Estaba despertando, se dio cuenta, pero no dejó de abrazarla. Cuando todo desapareció y se convirtió en nada más que oscuridad, el toque de su madre también se debilitó. La calidez de su abrazo comenzó a retroceder, y su presencia se había debilitado. Aún así, se agarró más fuerte. Por extraño que parezca, su madre también había dejado de acariciar su cabello, y su mano ahora sostenía su cabeza más apretada contra su pecho, dentro de los últimos restos de su abrazo etéreo. Es casi como si ella no quisiera dejarlo ir. Todas las cosas buenas eventualmente llegan a su fin. Y su ambiente se disipó en el vacío de la nada que era su mente. Lo último que vio antes de que todo se pusiera en blanco y sin vida fue el rostro triste de su madre mientras ella susurraba algo débilmente. Te amo, Sasuke. 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 Una voz. La mente del ninja había regresado al mundo de lo consciente, pero todavía no estaba completamente despierto. Sasuke. Después de escuchar eso, se encontró despertando con una ligera irritación. El Uchiha abrió atónito los ojos y lo primero que vio fue una imagen borrosa de una persona que se cernía sobre él. El cabello azul significa que probablemente era Macao. Era su turno de pelear, tal vez. El hombre que lo despertó suspiró aliviado mientras empujaba a su todavía dormido yo a sentarse.
Frotando sus ojos ligeramente caídos para aclarar su visión, miró a Macao. ¿Cuánto tiempo he dormido? Preguntó con voz ronca. Unas 7 horas desde. Sasuke, ¿estás bien? La pregunta lo tomó por sorpresa y miró al hombre confundido. Macao lo miraba a la cara con expresión preocupada, era casi paternal. Su confusión fue respondida cuando sintió pequeñas rayas de algo cálido goteando por sus mejillas. Y lo tocó involuntariamente. ¿Estaba mojado, agua? Sin lágrimas. Ah, estaba llorando, finalmente se dio cuenta. De hecho, riachuelos continuos se deslizaron por sus rasgos. Maldiciendo por dentro, inmediatamente se secó las lágrimas con la tela de su manga. Yo estoy bien. Él respondió neutralmente, sin mostrar ninguna emoción. Al no encontrar la necesidad o no desear profundizar más, el mago de pelo azul se volvió para irse. Está bien. Pero estarás peleando en 10 minutos. Probablemente seas más poderoso que él, pero déjame al menos decirte que tu oponente es uno de los magos más fuertes en los juegos. Prepárate. Macao dijo, antes de que él abriera la puerta y se fuera. Sasuke consideró la información de Macao por un momento. ¿Uno de los más fuertes, eh? Él murmuró. Con una determinada sonrisa fantasma, se levantó y estiró sus rígidas extremidades. Al menos estaba físicamente rejuvenecido en lo que respecta al físico. Su chakra también se reponía, aunque todavía no se había recuperado por completo. Pero eso estuvo bien. Esto se hará por ahora. Sintiendo que sus músculos se restauraron a su condición principal, les dio un pequeño giro, sintiendo que sus músculos se contraen y se estiran normalmente. Con una pequeña sonrisa, salió de la habitación con la máxima confianza que solo un Uchiha podía esperar obtener. Se asegurará de darles un espectáculo. El hombre conocido como Sasuke Uchiha rara vez se emociona. Hasta donde podía recordar, la última vez que sintió una emoción genuina fue cuando tenía 16 años. Y fue entonces cuando estaba demasiado absorto con la morbosa idea de la desaparición de su hermano. O esa vez cuando Naruto lo desafió a una batalla. Después de eso, no estaba seguro. Pero al menos sabía que no era del tipo que se emocionaba fácilmente. Sus emociones eran tan templadas como el acero más fuerte, y su mente era como un río de conocimiento y control bien modulados. Acero y endurecido como una espada forjada con epítome de cualidades. Una emoción simple y básica apesta, ya que la emoción no puede pasar más allá de los límites de su psique bien guardada. Y sin embargo, esas cualidades no habían logrado contener la misma emoción simple que estaba sintiendo actualmente. Fue emoción. Estaba emocionado por primera vez en años. Y tampoco se molestó en contener la emoción. Era comprensible que se sintiera de esta manera. Después de todo, esta iba a ser su primera batalla real en un mundo extranjero. Su primer desafío real. Según Macao, su oponente fue uno de los luchadores más poderosos del torneo. Como un guerrero que disfruta el calor de las batallas y los esplendores de la victoria, así como un hombre que se había interesado mucho por lo desconocido, no sentir emoción por esto no sería más que un retraso mental. Finalmente, descubrirá cómo le irá al chakra contra esto llamado magia. Cómo sus habilidades se comparan con el resto de los competidores. Cómo lo hará un ninja contra los magos. A medida que se acercaba a la arena, ya podía escuchar los fuertes y tumultuosos gritos y vítores de los espectadores. Cuando estaba a punto de salir de una de las aberturas que conducían a la arena, se detuvo en seco. Una idea cruzó por su mente, y disfrutar del centro de atención parecía tedioso sin ella. No era particularmente necesario ni brillante. Admitía que era solo por diversión y curiosidad, y con eso, aplicó un pequeño chakra a su rostro y se recuperó. Mientras tanto, Makarov estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la repisa mientras esperaba que el joven los honrara con su presencia. La emoción apenas contenida era evidente en su rostro, de que estaba seguro de que incluso Natsu podría señalarlo. Lo que no esperaba era que el maestro Mavis estuviera tan emocionado como él, si no más. De hecho, el viejo maestro podía ver a la diminuta chica sentada a su lado, que aún lucía esa sonrisa suave y sin emociones que siempre llevaba. Pero más que eso, había indicios de auténtica emoción allí. No pudo evitar preguntarse por qué la primera estaba tan mareada. Ella no podría haber sabido sobre Sasuke. Estaba seguro de que no se habían visto antes. E incluso si lo hicieran, ella no debería saber que él iba a pelear después. Pero dado el intelecto perceptivo de la primera, no se sorprendería si ella ya descubriera que el luchador oculto era él. Pero eso es descartar el hecho obvio de que, aparte de Macao y él, todos los miembros pensaron en el muerto en la misión.
O tal vez la primera vio cómo invitó al niño a pelear en los juegos, que era casi posible. Teniendo en cuenta lo astuta que era como espíritu. Sin mencionar los diversos hechizos de invisibilidad y habilidades de ocultación de presencia que poseía el primer maestro. Pero eso no importó. De todos modos, a ella no le importa, si se tiene en cuenta la mirada alegre que exhibió. La primera siempre había tenido hambre de victoria. Es lo que más amaba, ganar y nunca perder, aparte de su precioso gremio y sus miembros, por supuesto. Entonces, si ella ya sabía sobre Sasuke y su reciente logro, entonces no rechazaría una victoria fácil, todo por la gloria de Fairy Tail. Makarov no pudo culpar a la primera por ser así. Como ella, él estaba muy dudoso acerca de perder. Tampoco era un mal perdedor, pero perder parecía tan indeseable. No quiere decir que perder sea algo malo cuando se trata de competiciones como esta. Aprendes de tus pérdidas después de todo. Y son esos errores los que siempre harán que un guerrero sea más fuerte y más sabio. Aunque sus hijos apenas perdieron batallas, en su mayoría muestran una gran mejoría en aquellos tiempos de derrota. Por supuesto, el hecho de que el viejo maestro creyera que solo Sasuke llevaría el gremio a la victoria no significa que sus hijos fueran exagerados, de hecho, eran todo lo contrario. Eran el gremio más fuerte e irresponsablemente destructivo que el reino tiene para ofrecer. Y eso fue antes de las batallas infernales y el entrenamiento que habían superado y perseverado. Makarov confiaba en que ganarían los juegos de todos modos, independientemente de la presencia de Sasuke en los juegos. Agregar al joven a la mezcla casi aseguró su triunfo. Y también, 750 millones de joyas. Los sonidos colectivos de paso sacaron a Makarov de su ensueño. Se giró para mirar en su dirección y vio al equipo de Fairy Tail a menos Lucky acercándose a él, con el caballero de pelo escarlata guiándolos. Como de costumbre, Natsu y Gray estaban de nuevo en la garganta del otro. La espadachina vestida con una armadura se apoyó en el borde de la cabecera del pequeño maestro. Maestro, parece que conoces al miembro desconocido de Fairy Tail B, Raven, ¿verdad? ¿Te importaría contarnos sobre él? Erza preguntó, sus ojos brillaron con curiosidad. Ligeramente detrás de ella, Elfman y Gray se acercaron para escuchar. Mientras le miraba juguetonamente, sonrió. No sería una gran sorpresa si te digo en este momento. Así que tendrás que esperar y ver por ti mismo. Makarov respondió alegremente. La cara que Erza puso cuando hizo un puchero lo hizo reír un poco. Además, él saldrá pronto. Realmente esperaba que a Sasuke le gustara el alias que le puso. Parece lo suficientemente adecuado, con su cabello de ónice de cuervo. Hola abuelo, ¿es fuerte? Previsiblemente, esta vez fue la voz fuerte y reverberante de Natsu la que invadió sus canales auditivos. Empujando al mago de hielo fuera de su camino para acercarse al maestro, completamente ajeno al resplandor venenoso que Gray le envió. Dijiste que era una sorpresa. ¿Eso significa que es súper fuerte? ¿Puedo luchar contra él después? El asesino de dragones preguntó con entusiasmo, levantando sus puños en el aire. La cara esperanzada que hizo pudo haber eclipsado al sol. Sí, como un personaje oculto. Api agregó. Makarov los despidió con una leve risa de diversión. Como le dije a Erza, tendrán que verlo ustedes mismos. Pero abuelo. El actual maestro de Fairy Tail ignoró los quejidos del adolescente a favor de observar diligentemente al luchador contrario mientras se dirigía hacia los terrenos de abajo. Mantuvo una postura relajada y tranquila. Lucía un frente despreocupado e imperturbable. Caminaba con confianza y majestuosidad solo fomentado a través de años de experiencia de batalla acumulada. Emitiendo poder solo los de los santos magos podrían rivalizar. Este mago ciertamente fue impresionante, incluso con los estándares de Makarov. Y aquí está, amigos, el único, Juran X de la Mia Scale. El comentarista anunció. Juran X era un miembro relativamente nuevo de los santos magos. Un poquito joven también, 40 y tantos. Pero supuso que la edad apenas importa. Lo que generalmente cuenta es el poder que uno tiene. Si un mago tuviera el poder suficiente para garantizar la posición entre los santos magos, nadie se opondría siempre que esa persona respete las reglas. La experiencia puede ser una parte esencial para ser uno de los vejestorios, pero la fuerza la supera la mayor parte del tiempo. Así es como habían venido a reclutar a Siegrain y a su pequeña y lista subordinado Ultear, si recordaba correctamente. Pero ese principio de pensamiento resultó ser su ruina. Como esos jóvenes realmente poderosos eran en realidad magos oscuros disfrazados. Y habían aprendido a no confiar en alguien con poder de la manera difícil. Esperaba que al menos esos demonios hubieran reconocido sus errores.
Esos idiotas podrían ser las personas más tercas que había conocido. El hombre calvo se detuvo en el centro de la arena con una sonrisa que irradiaba a plomo. Los fuertes rugidos y vítores fanáticos de la multitud le dijeron a Makarov que él era un favorito de los fanáticos. Eso fue completamente comprensible. Él era el único competidor en tener el título de santo mágico después de todo. Eso tuvo que llamar la atención. Y eso sin contar la base de fans ya exitosa que el gremio de la Mia Scale había acumulado en el transcurso del tiempo. Sin embargo, lo que confundió al maestro fue que Jura tenía demasiada confianza por derecho propio. Considerando a quien está a punto de enfrentar. La falta de rumores sobre la muerte de Tortuga lo había hecho suponer que los Santos Magos y el Consejo Mágico habían sabido de alguna manera sobre esto. Y él sabe que solo esos demonios tenían la capacidad de suprimir la difusión de tales noticias y marcarlas como asuntos confidenciales. Sin duda ya plantearon la hipótesis de quién era el asesino. No les tomaría mucho tiempo darse cuenta de eso también. Sasuke fue el único recluta reciente. Eso es a menos, por supuesto, que ya tuvieran información sólida, que dudaba que no tuvieran. Y si los Santos Magos sabían quién era Sasuke Uchiha y de lo que era capaz, entonces sin duda Jura también lo sabría. Sin embargo, el hombre musculoso nunca tuvo un rostro de inquietud y preocupación ante semejante adversario. ¿Habría dicho que estaba impresionado con la valentía del hombre, o era eso un exceso de confianza? Pero rayaba en tontos, desafortunadamente. Quizás nunca mostró indicios de miedo porque los juegos no fomentaron la lucha a muerte. Aún así, se permitió romper la mayoría de los huesos de una persona siempre que no mate al oponente. Esa debería ser una razón suficiente para justificar un poco de preocupación para cualquier hombre con mente sana. La lógica debería decirle que el mago secreto sería Sasuke. Como no hay ninguna razón, incluso podría sorprender a los miembros del gremio ya existentes. Los estruendosos rugidos y los aplausos de la audiencia habían disminuido lentamente mientras Jura se acomodaba para quedarse callado, tan rígido como una estatua mientras esperaba su partido. Cuando los segundos se convirtieron en minutos, las cejas del mago de la tierra se crisparon molestas. El mago con el que se suponía que debía luchar aparentemente no tenía ningún plan para mostrarse. Su postura ahora estaba ligeramente caída y su cara estaba notablemente arrugada por el disgusto. Los minutos progresaron y los vítores de la multitud se convirtieron en zumbidos y murmullos incómodos a medida que los espectadores se veían rápidamente afectados por la impaciencia. Y muy pronto, gritos de abucheos y quejas duras resonaron alrededor de la gran estructura circular como el zumbido de las abejas melíferas. Y todo estaba dirigido a donde estaba estacionado Fairy Tail. Dicho gremio se sintió como si fueran un grupo de gatitos arrojados a una libra llena de perros rabiosos. Después de todo, habían pagado para ver los juegos, no esperar. Por ahora, Makarov estaba sudando balas por la desagradable atención que estaban recibiendo. Una rápida mirada a su derecha lo saludó al ver a Mavis inquieta, nerviosa. La plácida sonrisa había desaparecido y lo que ocupó su lugar en su rostro de porcelana fue un ceño de desilusión e indignación. Erza estaba moviendo su cabeza de una dirección a otra, silenciando a un grupo de espectadores molestos con una mirada de muerte cruel. Natsu se enfureció, apretando los puños con fuerza, como si estuviera a punto de lanzarse y golpear a algunos imbéciles en el suelo. Gray los miró tranquilamente con una mirada helada. Elfman apretó los dientes con rabia, pero por lo demás pudo controlar sus instintos bestiales para aplastar a los tontos. A los miembros no participantes de Fairy Tail tampoco les estaba yendo mejor. La vergüenza, la decepción, la ira o una combinación de esos cruzaron sus rostros. El maestro se volvió hacia el veterano de cabello azul, enviándole una mirada inquisitiva, aunque un poco molesta. «Makao, ¿dónde está Sasuke? ¿Estás seguro de que lo has despertado?» El veterano asintió rígidamente. «Sí, él estaba despierto antes de que yo saliera de la habitación. Debería haber estado aquí minutos antes». Él respondió rápidamente, haciendo una mueca mientras enviaba una mirada fulminante a una audiencia abucheadora. Makarov sintió un destello de irritación cubrir su mente. «Ve a buscarlo. Dile que se apure o de lo contrario será descalificado, por el amor de Kami. No creo que la descalificación sea nuestra principal preocupación aquí». Makao declaró, mirando brevemente a las turbas furiosas de los entusiastas del torneo. El maestro estuvo totalmente de acuerdo con eso. «Maldita sea, ese chico. ¿A dónde podría haber ido ese ladronzuelo?» Rezó sinceramente a los dioses para que la nueva incorporación a su familia no fuera problemática. Pero parece que esas mismas dietas cruelmente negaron su difícil situación. Un suspiro de frustración escapó de los labios del viejo.
El manipulador de fuego se giró rápidamente para partir para comenzar la búsqueda del residente Uchiha, pero luego se detuvo en sus pasos cuando la voz reverberante del comentarista llenó el estadio. Ganar la atención de cada par de oídos dentro de él. Bueno. Los jueces han decidido reducir el límite de tiempo a 1 minuto solamente. Si el representante de Fairy Tail B no se presenta dentro de ese tiempo, Juran X de la Mía Scale será proclamado vencedor por descalificación. Llegó la voz fuerte y resonante, para gran inquietud de ambos hombres. Fairy Tail jadeó ante la noticia, pero sabía que no podían revocar la decisión de los jueces. Entonces, dentro de ese corto periodo de tiempo, esperarían a que su luchador salga de donde sea que esté escondido. Bueno, mierda. Macao murmuró por lo bajo. No estaban preocupados si perderían esta ronda, por supuesto. Sin embargo, de lo que tenían miedo era del nombre ya manchado de Fairy Tail que se ensuciaba aún más a los ojos de la población. Puedo sentir su presencia. Está dentro de este edificio. Murmuró Mavis, demostrando que ella realmente conoce al joven. Makarov tuvo que dárselo, estaba tranquila a pesar del punto pegajoso en el que se encontraba su gremio. Aunque el ceño fruncido en ella mostraba más que transmitir la emoción que sentía, Makarov la miró. Si él está en este edificio, ¿qué demonios está haciendo ese joven? Solo puedo sentirlo, no puedo decir qué está haciendo. El viejo maestro se desplomó. Ark. Estoy empezando a tener dolor de cabeza. Gritó cuando comenzó a masajear sus sienes. Maestro. Ambos maestros de Fairy Tail se volvieron hacia la voz bastante disgustada, que era la de Erza. No sé quién es este mago secreto, pero me temo que ha demostrado ser un cobarde que abandonaría voluntariamente una batalla solo porque sabe que su oponente es de los Santos Magos. Erza se enfureció, apretando su puño con guantes. Una inspección posterior mostró que sus puños temblaban con furia justa. Ante eso, Mavis miró hacia abajo abatido. Ella era una maga de alto intelecto. Ella era una táctica. Un estratega del más alto calibre. Ella no era conocida en la vida como la estratega de Fairy Tail por nada. Y aparte de algunos errores y fallas aquí y allá, su juicio era preciso la mayor parte del tiempo, si no todo el tiempo. Ella era una excelente juez de carácter, se enorgullecía de eso. Cuando vio por primera vez al joven, ya podía ver el poder saliendo de él. Una presencia tan fuerte que incluso la bulliciosa aura de Natsu parecería mansa y pequeña en comparación. Sin embargo, al mismo tiempo estaba oculto. Podía ver en sus ojos el orgullo de un guerrero. Mavis podía decir que este joven muy joven había probado la guerra y había visto su parte justa de la muerte en su vida. Decir que era un cobarde sería como decir que Natsu era un vegetariano introvertido, o decir que Elfman era el hombre más joven con vida. Ella no podría haber cometido un error al elegirlo, ¿verdad? Ark. Natsu rugió de repente. ¿Dónde diablos está él? Ese punk pensó que podría huir. Juro que cuando tenga en mis manos ese pinchazo voy a... Solo quedan 30 segundos. La voz del comentarista intervino, rompiendo la enfurecida charlatanería de Natsu. Makarov suspira. Supuso que perder esta vez no dolería. Esta fue la primera derrota de Fairy Tail B, se preocupaba por la reputación del gremio hasta cierto punto. Pero lo que realmente le preocupaba era la reputación de cada miembro. Después de todo, una acción cobarde a menudo se reflejaría a todos. Honestamente pensó mucho más en el joven. La palabra cobarde simplemente no parece encajar con él. Solo quedan 10 segundos. Erza apretó los dientes con fastidio. El cobarde ni siquiera se molestó en aparecer. Pensar que ese maestro puso su fe en un hombre tan humilde. La maga de pelo escarlata apretó los puños mientras se movía hacia donde estaba para mirar la pantalla mágica que mostraba la cuenta regresiva. Solo pensar en el hombre hizo que su sangre hirviera de rabia. Ella se aseguraría de arreglar las cosas adecuadamente después de esto si lo conocía. Preferiblemente una conversación de corazón a corazón con sus puños izquierdo y derecho. Además, corazón a corazón parece un poco extraño, en su lugar, hazlo puño para enfrentar. La espadachina escarlata echó una mirada superficial a sus compañeros de equipo. Como esperaba, la ira y la decepción empañaron sus caras mientras compartían los sentimientos de la espadachina. Probablemente no por la pérdida inminente, sino por el resonante resentimiento enviado desde la audiencia. 5. La voz del comentarista sonó a través del micrófono. Y con gran disgusto y consternación, aceptaron a regañadientes la derrota. 4. La multitud contó. Algunos dejaron de lanzar insultos para contar con el comentarista. Pero apenas hizo ninguna diferencia para ellos. 3. 2.
1. En este punto, Mavis parecía que estaba a punto de estallar en lágrimas. Apretando sus pequeños puños y sus ojos bajos parecían contener desesperadamente las lágrimas. Makarov suspiró abatido a su lado. Se acabó el tiempo. Como el representante de Fairy Tail B no pudo hacer acto de presencia, según la decisión de los jueces, ahora declaro a Juran X como el vencedor. HM. ¿Qué es esto? La fuerte voz del hombre dio un repentino giro inquisitivo. Todos los espectadores, especialmente Fairy Tail, miraban ansiosamente al monitor, algunos al campo de batalla de abajo. Mostrando a un hombre de capa negra saliendo de una de las puertas y caminando tranquilamente hacia el centro del campo de batalla. Aparte de la larga capa, el hombre también llevaba una capucha de color oscuro sobre su cabeza, ocultando su rostro. Se detuvo a 10 metros frente a Juran X, que parecía mirar al mago recién llegado. Oh. Parece que el luchador de Fairy Tail B ha llegado para la batalla. El anuncio provocó ruidosos rugidos de vítores de la audiencia. El humor de Fairy Tail pareció alegrarse un poco por su apariencia. Aunque se retrasó un segundo, al menos, su aparición significa que no era completamente un bastardo. Pero debido a que el representante de Fairy Tail B no llegó dentro del plazo especificado, por la presente declaro que Raven de Fairy Tail es descalificado. HM. ¿Qué sucede, señor? Hubo una breve pausa, cuando el comentarista se dio la vuelta y conversó con los jueces. Fairy Tail esperó ansiosamente mientras el grupo de hombres parecía hacer clic en una decisión. Poco después, el comentarista regresó a su lugar y colocó el micrófono frente a su boca para anunciar el veredicto final. Oh, Dios mío. Parece que los jueces han tomado su decisión. Damas y caballeros, Raven de Fairy Tail tendrá la oportunidad de demostrar su fuerza contra Juran X. Tendremos la batalla tan esperada. Fuertes y exuberantes rugidos de aprobación estallaron justo después de esa declaración. Fairy Tail aplaudió la decisión e inmediatamente cambió su disposición de abatido a eufórico. Erza suspira aliviada. Parece que las cosas salieron bien después de todo. Al menos no tendrá que ensuciar su armadura con su sangre. La primera maestra de Fairy Tail volteó su expresión 360 grados de abatida a emocionada, su rostro se iluminó visiblemente cuando escuchó las noticias. Jaja, ahora no es solo imprevisto. Macao dijo jovialmente. En efecto. Macao asintió con una sonrisa. El viejo maestro se enderezó de su posición encorvada mientras examinaba al joven de abajo. Definitivamente era él, el atuendo era exactamente como recordaba que vestía Sasuke. La única diferencia era la capucha. No lo recordaba haberlo tenido antes, aunque tal vez podría haberlo escondido dentro de su cuello. Era lo suficientemente grande como para tragarse completamente la cabeza y dejar su rostro en misterio para todos. Se preguntó por qué el joven sentía la necesidad de ocultar su identidad. Pero eso no importaba ahora, mientras él luchara y Fairy Tail ganara, entonces todos los detalles eran en gran medida innecesarios. Esta debería ser una pelea interesante. Los tumultuosos gritos de la audiencia fueron tan fuertes que Sasuke se encontró haciendo una mueca cuando el ruido violaba sus canales auditivos. Teniendo en cuenta cómo los ninjas entrenan sus sentidos, incluida su sensibilidad auditiva comparable a la del oído de un felino, Violador podría ser un poco subestimado. El ninja había descansado bastante bien. Todo, excepto su chakra, estaba prácticamente en óptimas condiciones. Estaba desprovisto de dolores de cabeza o anomalías físicas que pudieran obstaculizarlo o impedir sus movimientos en esta lucha. Una sonrisa satisfecha se posó en los labios del joven. Hubiera sido visible para todos, si no fuera por la capucha de gran tamaño que se puso. Juran X de la Mia Scale vs Raven de Fairy Tail B. Su primera pelea en un mundo diferente estaba a punto de comenzar. Se asegurará de que este sea un momento que valga la pena. Empezar.